Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos muestra la lección de los 12 apóstoles. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero una cosa particular que hoy nos muestra el Evangelio es cómo la Trinidad divina actúa siempre en conjunto. Y esto nos trae una enseñanza de cómo Dios actúa a través del tiempo. En esta escena nos muestra que Jesús lo primero que hace es ir a orar al Padre. Y siempre que él tomaba una decisión importante, él se retiraba a orar. De tal forma que la oración es algo muy importante en nuestra vida, para tomar decisiones, para que Dios le dé un buen consejo a través de la conciencia, para traer nuestra situación en nuestra vida, para que Dios también sea partícipe de nuestro bien obrar. Ya cuando Jesús oró en toda esa noche, él bajó y escogió a los 12 apóstoles. Ya el Padre no era el que actuaba, sino era Jesús, el Hijo que cumplía la voluntad del Padre, la voluntad de la misión a la cual fue encomendada. Y Jesús particularmente escogió a 12, de los cuales, estaban dos pescadores hermanos, que eran Simón Pedro y su hermano Juan, que se ve que era el más joven. El Pedro pues obviamente fue la cabeza de la iglesia. San Juan fue uno de los evangelistas, que también escribió el Apocalipsis, tuvo visiones, fue el que cuidó a la Virgen, el que le encomendó el cuidado de la Virgen María. Estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, aquellos en los cuales Jesús se transfiguró y les mostró el cielo. También estaban Felipe y Bartolomé, aquellos de la escena del árbol de olivos, en los cuales Jesús vio a Bartolomé desde lejos y Felipe los llamó. También estaban Mateo y Tomás. Mateo, pues el recaudador de impuestos, que le dijo sí al llamado a Jesús a cambiar su vida por completo. Estaban también los parientes de Jesús, Santiago, el Alfeo, y estaba Judas Tadeo. Ellos eran parientes por el lado de San José, el padre de Jesús, y al parecer también por el lado de la Virgen María. Estaba Simón el Celote, que era un rebelde del Imperio Romano. Y estaba también Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Y Jesús los escogió seguramente por las razones que el Padre le dio. Y gracias a estas 12 personas, la iglesia es lo que es hoy, ¿no?
Ya cuando los escogió, Jesús bajó de la montaña con estos 12 y junto con los otros 12 discípulos estuvo en toda la región de Tiro y Sidón, haciendo lo que el Hijo con el Espíritu Santo sabían hacer: predicar la palabra, curar enfermos, sanar espiritualmente de demonios, de posesiones a la gente. Y la gente sentía que solo con la cercanía a Cristo sentían una gran fuerza, y esa era la fuerza del Espíritu Santo. Entonces veamos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios en tres personas distintas, actúan en conjunto. Y uno muchas veces, siempre, porque pues la vida nos da una inteligencia limitada, siempre vemos como a Dios muy por separado, ¿no? El Padre pues fue el creador, el Hijo que vino y nos dejó la palabra, y el Espíritu Santo es el que hoy en día nos da la gracia para que el Evangelio realmente se convierta en acciones de misericordia. Pero no, el Evangelio nos muestra que siempre está Dios actuando en las tres personas. También lo vemos en la misa. En la misa el Hijo es el que dio su vida, el Padre fue el encomendador de la misión, y el Espíritu Santo es el que está también ahí en la Eucaristía, atendiendo a las almas que se acercan a Dios. Y en ese momento de la elevación están presentes los tres, porque también es el Padre el que le duele cómo su Hijo sufre. Es al Hijo el que sufre y el que lleva el peso de nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo el que transforma la Eucaristía en un don de perdón y en un don de gracia para las almas que buscan a Dios. Entonces tengamos en cuenta esta escena de hoy que nos muestra el Evangelio, nos muestra realmente un resumen por completo de lo que es nuestra fe, nuestra iglesia. Nos habla de la jerarquía, de cómo empezó todo y de cómo Dios dispuso de estas 12 personas para que la iglesia llegara hasta el final de los tiempos, y cómo el Padre Creador dispuso las cosas para que su Hijo, el Redentor, nos diera un evangelio que nos ayudara para que el Espíritu Consolador hiciera en la historia las obras de misericordia que necesita la humanidad para vivir feliz y para volver a la unión con el Padre, para restaurar lo que se perdió por el pecado original. Bueno, un abrazo.